Amigos, comenzamos Sana que Sana. Hoy vamos a hablar de nutrición, nutrición saludable. Cuando el doctor William Joaquín me proponía hablar sobre el tema de alimentos que inflaman, él viene de la empresa Cuerpo y Mente, yo me imaginé, uy, chéverísimo, vamos a hablar de alimentos que inflaman, por fin voy a saber si puedo comer o no pimentón, repollo, pesadez estomacal, todos esos asuntos, el colon. Y sí, también vamos a tocar esa parte, pero el tema de alimentos que inflaman, doctor William, abarca mucho más asuntos con relación a nuestra salud, no solamente que nos caigan mal, nos hinchen la barriguita y nos afecten el colon. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente así es, la inflamación de los alimentos va más allá de solamente si un alimento me cae mal o no me cae mal. Hay veces que no sabemos que realmente un alimento nos puede caer mal cuando en realidad puede estar por dentro generando cierto grado de inflamación que no es tan evidente, pero que más adelante va cobrando factura en dolores articulares y otro tipo de patologías. Él es el doctor William Joaquín, anestesiólogo, especialista en dolor y máster en manejo avanzado del dolor. Eso explica, porque yo esperaba tener solamente una nutricionista, en mi ignorancia, porque un médico anestesiólogo especialista en dolor maneja ese tema. Muchos pacientes que van a su consulta se les hace su revisión general porque refieren algún dolor y se va también al tema de la alimentación justamente. Por supuesto, siempre de la mano de los tratamientos que se establecen, sean farmacológicos, sean no farmacológicos, tiene que ir unos cambios en hábitos de vida saludable. Y esos cambios de vida saludable tienen que ver con la parte del ejercicio mental, con la parte del ejercicio físico y por supuesto con la alimentación. Cuando una persona está dispuesta a cambiar, quiere mejorarse, también parte de ese querer hacer cosas para su salud. Y cuando se compromete con eso y no simplemente es cumplir una recomendación del médico en la que tengo que hacer las cosas, sino que realmente quiero generar un cambio de adentro hacia afuera, al hacer estos cambios de hábitos de vida saludable que incluyen la alimentación, los tratamientos que establecemos, tanto farmacológicos, intervencionistas y otros, van a tener mucho mejor resultado. Perfecto, doctor William. Pero obviamente, acompañando a nuestro médico anestesiólogo, está una nutricionista y dietista, Jacqueline Cárdenas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Olga, buenos días. Y bienvenida por primera vez a Sana que Sana. Muchas gracias. Estudiaste en la Javeriana, ¿verdad? Sí, en la Javeriana. Nutricionista y dietista. ¿Hay diferencia entre esos dos títulos? Sí, más que sean títulos es como la complementación de la carrera. Entonces, cuando hablamos de nutrición es el arte pues como tal de los nutrientes, de cómo me alimento, pero también es importante conocer que la dietética es la que me ayuda a saber cómo puedo mezclar mi alimento, qué técnica de preparación debe ser la correcta o la indicada pues para que podamos potencializar los nutrientes que están allí en ese alimento, que en Colombia nosotros lo conocemos dietética y en otros países es trofología, es el estudio o la ciencia que nos ayuda a conseguir como el equilibrio entre los alimentos como tal. Con Jacqueline hablaremos justamente esa parte de la que pensábamos usualmente se relaciona a la inflamación y los alimentos. Mucha consulta por pesadez, por problemas de colon, por alimentos que causan inflamación, Jacqueline. Sí, claro, de hecho es casi que una base fundamental de las consultas de nuestros pacientes porque generamos ciertas intolerancias. Incluso también hay alergias alimentarias que de pronto no sabemos cómo identificarlas, hay que partir de procesos de masticación, que es lo esencial de la alimentación, de ahí parte el proceso digestivo y muchos en el afán que tenemos de nuestras vidas cotidianas, tenemos una deficiencia desde la masticación y por ahí empiezan los problemas ya nutricionales y de manejo pues en salud. Y hay un asunto pensando en esa inflamación, en el estreñimiento, en todos esos asuntos, en muchos de nuestros televidentes que son adultos y adultos mayores y toman tantos medicamentos, también su sistema digestivo se ve muy afectado, Doc. Sí es, la parte de la gastritis es una patología bastante común y el colon irritable, pues ni qué decir, es mucha población padece esta condición, de este síndrome doloroso. La alimentación tiene gran parte que ver ahí. Los alimentos y los medicamentos, perdón, también tienen mucho que ver ahí. Y en los medicamentos, pues
Por ejemplo, el pensar que el omeprazol, que el esomeprazol, que son medicamentos que se utilizan para el manejo de una gastritis, también pueden llegar a causar alteraciones a nivel intestinal cuando se consumen crónicamente, que lo que van a promover también es inflamación a nivel general. Perfecto. Jacqueline, usted hablaba de intolerancia alimentaria y de alergia alimentaria. Esto es diferente, son asuntos distintos. Sí, son dos términos, pues desde la parte clínica que se deben de desligar un poco, porque en algún momento podemos hablar de una intolerancia por una técnica incorrecta en la preparación o de dónde proviene el alimento, si está de pronto el producto con algún tipo de químico que desarrolle o un aditivo que pueda generar alteraciones. Eso es intolerancia. Eso es una intolerancia. Una alergia ya es algo que tu cuerpo marca porque desde tu genética está establecido que no lo vas a recepcionar de forma correcta. Ajá, Que perfecto. son dos términos distintos. Esa es la diferencia. Abrimos nuestra línea de WhatsApp. Nuestro tema de hoy son alimentos que inflaman y nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560 para que usted nos cuente cómo maneja ese tema de los alimentos y la inflamación o le haga preguntas a nuestros invitados de hoy. Y mientras ustedes comienzan a chatearnos, vamos a ver esta pregunta. Hola, mi nombre es Alejandra y tengo una pregunta. ¿Por qué hay ciertos alimentos que nos pueden inflamar? ¿Cuál de los dos? Bueno, ¿por qué hay ciertos alimentos? Porque, pues primero, una de las cosas es que algunas personas desarrollan intolerancia a algunos alimentos. Cuando hay esa intolerancia o también la alergia, pues efectivamente yo consumo el alimento y voy a notar inmediatamente alguna alteración en mi cuerpo. Hay algunas frutas, por ejemplo, que se relacionan con liberación de ciertas sustancias que inmediatamente yo me la como y me produce piquiña o no me cae bien al estómago. Dentro de ellas, por ejemplo, está la naranja, está la fresa, está la piña, es el kiwi, que yo lo consumo, inmediatamente siento como piquiña en el cuerpo y eso ya sería como tal vez más hacia una alergia. Y también hay otros alimentos que los consumo, por ejemplo, si no tengo una técnica adecuada de preparación del pimentón, puedo notar que inmediatamente mi estómago se distiende. Entonces, tiene que ver con formas de preparación y con condiciones propias de las personas para que les caiga bien o mal un alimento. Y qué es lo, por ejemplo, con el pimentón, que yo le huyo al pimentón, ¿qué es lo que pasa orgánicamente? ¿Qué es lo que pasa en mi intestino, no sé en dónde, que hace que uno se sienta pues así como para explotarse? Ok, bueno, hay que tener presente varias cosas. Si tú miras, hay técnicas donde, por ejemplo, cuando el alimento está crudo puede llegar a generar la famosa intolerancia, que es lo que dice el doctor William. Hay ciertos nutrientes o antinutrientes que hay que como bloquearlos, disminuirlos bajo una técnica de preparación. Entonces, muchas veces el que esté crudo puede llegar a generar ese malestar, pero podemos buscar una técnica apropiada. Por ejemplo, si yo pongo estos pimentones en una hornilla, los pongo a calentar, como a asar, puedo retirar parte de esa sustancia que está allí, inactivo lo que me está generando la molestia y todo lo que es las venitas, esas semillas, pueden llegar a disminuir esa sensación. Lo otro es que tenemos que tener presente para qué está diseñado. Hemos visto, por ejemplo, que hay pimentones verdes, hay rojos, hay amarillos, unos tienen 3 cavidades, otros 3 protuberancias, ¿cierto? Otros tienen 4 y de acuerdo también a eso podemos determinar si el producto es para emplearlo como crudo o lo debo de pasar por una técnica de cocción. Entonces, unos serán para procesos, digamos, de elaboración de ensaladas y otros son para elaboración de guisos. Entonces, eso depende, digamos, de la técnica. Entonces, lo que dice el doctor es que ciertos alimentos tienen unos antinutrientes que debo de bloquearlos o eliminarles esas sustancias, pues para que así mismo se pueda aprovechar el mayor aporte de nutrientes. Por ejemplo, el pimentón es un producto rico en betacarotenos esenciales en nuestro no es cuerpo. para que le tengamos miedo, sino Exacto. para que los manejemos con cierta precaución. Sí, así es. Por eso es tan importante que se asista a una consulta nutricional, más porque la consulta no es solamente busque perder peso, ¿cierto? O objetivos que uno de pronto ve como muy superficiales, sino es que el paciente pueda lograr identificar qué le sienta bien, qué está incorrecto, a qué le tengo alergia o qué es intolerante y así mismo pueda progresar en sus avances pues, de salud y nutrición. Perfecto. Seguimos hablando con Jacqueline Cárdenas y con el doctor William Joaquín sobre alimentos que inflaman y va la siguiente pregunta. Buenos días, mi nombre es Joana Rodríguez y mi pregunta es, ¿qué alimentos no deberíamos consumir para evitar inflamación?
o los deberíamos consumir adecuadamente, doctor William? Sí, en la parte de medicina del dolor específicamente, en la que se relaciona con bastante frecuencia la inflamación con algunos alimentos, lo que procuramos es reducir o quitar el consumo de ciertos alimentos que claramente están relacionados con inflamación. Dentro de ellos están las carnes rojas, cerdo y res, dentro de ellos están los lácteos. Reducir, no eliminar. Es dependiendo, ¿cierto? Hay patologías inflamatorias o autoinmunes en las que tiende uno a ser un poco más estricto frente al quitar o no algún alimento o reducirlo. Si, por supuesto, tienes intolerancia a ese alimento, pues la idea es quitarlo. Hay personas que son intolerantes al gluten, por ejemplo, y no necesariamente tienen que tener una alergia, que serían los pacientes celíacos, sino también una intolerancia que va generando una inflamación de bajo grado, y los alimentos que tienen gluten no solamente es el trigo, es la cebada, es el centeno, es la avena. Entonces tenemos que restringir esos alimentos para también tratar de evitar esa inflamación. Y los lácteos, pues como les decía, el trigo y los alimentos fritos, cuando utilizamos aceites no adecuados, también van a llevar a cierto grado de inflamación en nuestro cuerpo. Perfecto. Yo aquí apuntando porque es tanta información. El famoso gluten, antes no se hablaba de eso. ¿Qué es eso del gluten? Ya lo decía un poco el doctor William, ¿dónde lo encontramos y por qué es tan necesario evitarlo con relación a muchas cosas, incluida la inflamación? Sí, claro, o sea, lo que estamos hablando de gluten es el contenido, digamos, nutricional de una fuente de proteína, ¿cierto? Es una proteína que en el cuerpo pues se puede procesar siempre y cuando no estemos en procesos de alergia. Entonces, a lo que nos referimos es que en medio del manejo de la industria se ha transformado el alimento, se le han puesto ciertas sustancias, se manejan desde la parte industrial y ya en este momento el sistema inmune de nosotros no es solo por eso, sino que está bombardeado de muchas cosas, entonces la respuesta inflamatoria se va a ver, pues es más perceptivo, ¿cierto? Total. Entonces, a veces no es tanto que uno lo tenga que quitar del todo, sino que va bajo un tratamiento médico, ¿no? Por eso el proceso que nosotros manejamos en Cuerpo y Mente es tan integrativo, porque no es solo la nutricionista ni es solo el área médica, sino somos un grupo terapéutico que nos puede ayudar y decir, bueno, esta persona realmente a qué es alérgico, a qué es intolerante y todo su apoyo como tal integrativo. Entonces, pensar en este tipo de alimentos es ver qué necesidades realmente tiene mi paciente para así mismo construir algo individualizado, no es que a todo mundo es algo general, todo el mundo entonces ahora todos vamos a hacer sin gluten o todos estamos sin este tipo de producto, sino que tengo que ver la necesidad de mi paciente, qué es lo que quiere y qué es su alteración, ¿no? Y asimismo poder lograr pues tener un plan de alimentación individualizado. Perfecto. Al principio del programa con el doctor William les hablábamos que parte de una consulta integral de un paciente que llega en particular a medicina del dolor es hablar de sus estilos de vida y la alimentación es fundamental. Tenemos a continuación un testimonio que dará cuenta de por qué gracias a los cambios de estilo de vida, insisto, incluida la alimentación, mejoró ostensiblemente su situación de dolor por la cual le consultaba al doctor William. Vamos con nuestra sección En Línea con Sana que Sana. Estamos en contacto vía Skype con el doctor Alejandro Urrego, también del área de la salud. Tengo entendido que usted es médico intensivista, doctor Urrego. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Trabajando mucho. ¿Dónde trabaja el doctor? Sí, aquí estoy en el Hospital San Vicente en Río Negro. Ah, qué maravilla. Doctor Alejandro, ¿usted por qué consultó al doctor William Joaquí? ¿Qué lo hizo tocar las puertas para que después ahondemos por qué su estilo de alimentación al mejorarlo le ha ayudado en el diagnóstico? ¿Qué era lo que le pasaba? Bueno, inicié con un proceso doloroso, crónico, de las pequeñas y las grandes articulaciones. Es una enfermedad que se llegó a comportar como casi refractaria a la mayoría de analgésicos que conocemos de venta común. Allí se me hizo una impresión diagnóstica de espondilitis anquilosante, que como te digo es una enfermedad autoinmune que ataca básicamente las articulaciones y cuyas manifestaciones principales son dolor y rigidez. Ajá. Como parte del manejo, obviamente,
fui direccionado para la atención de medicina de dolor y allí fue con el doctor Joaquín donde empezamos paulatinamente a hacer unos cambios considerables de estilo de vida y yo creo que por esas razones por las que estoy acá. Qué maravilla. En cuanto a la alimentación, ¿cuáles fueron las sugerencias que él le hizo y cómo se ha usted adaptado a esos cambios y cuál ha sido el resultado? Pues mira, llegamos al tope de la medicina alopática común y corriente, la que nosotros conocemos, ¿cierto? Y a pesar de que yo era altamente adherente a los tratamientos farmacológicos, veíamos que la respuesta era muy poca. De hecho, llegué en considerar retirarme de la medicina, lo cual hago como un apostolado y con mucho amor, precisamente basado por el dolor y por los efectos secundarios de los medicamentos, ya que me ponían más lento y con menos atención y memoria a corto plazo, lo cual exponía a mis pacientes a mayores riesgos, ¿cierto? Claro. El doctor Joaquín me llevó de la mano, me dijo básicamente los alimentos que eran proinflamatorios y tomamos una decisión conjunta, radical, y yo sí omití de forma drástica las carnes rojas, los lácteos, todos los productos que tenían básicamente aceites distintos al de oliva extra virgen y la harina de trigo. Hice esos cambios y pasar de tener un dolor no controlado a no tener ningún dolor es sorprendente. El cambio fue abrupto, dramático, feliz, o sea, Me imagino. yo ya no tengo dolor y eso es una bendición muy, muy grande. Y paralelo a ese cambio de vida en la nutrición, eliminando ese tipo de alimentos, ¿siguió con tratamiento farmacológico o cómo fue eso? Sí, claro, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que dramáticamente se disminuyó el consumo de analgésicos. Yo prácticamente ya de pasar a tener dolor de día y de noche y tomarme más de 7 tipos de analgésicos distintos, pasé a tomarme un Dolex o un acetaminofén cada 12 horas en caso de dolor. Ajá. Eso es sorprendente. Pero si sigo con otros tratamientos inmunomediados, que es un medicamento biológico, que es una inmunoterapia que también me ayuda mucho. Doc, ¿y cuánto tiempo pasó entre ese cambio de estilo de nutrición hasta la mejoría? Esto es no digo que milagroso, pero es algo rápido. El organismo responde rápido a este tipo de asuntos. Me acabas de quitar la palabra de la boca. Para mí fue milagroso. En un mes había perdido 6 kilos sin aguantar hambre. Y en un mes sin comer maluco. Que eso es otra cosa. No. De hecho, hay que aprender a comer y hay que aprender a buscar y hay que ser disciplinado pues para llevar la comida al trabajo y todo eso. Pero en un mes yo ya estaba aliviado totalmente. Pues doctor, le agradecemos mucho ese testimonio. Yo pienso que ese testimonio le da mucha esperanza de pronto a muchos televidentes que tienen dolores crónicos como el que usted nos refería y que depositamos la confianza solamente en la medicina, que obviamente, por Dios, para eso está y sirve, pero se nos olvida que cambiar estilos de vida también hacen parte de ese tratamiento integral. Pues lo felicito y vaya, siga salvando vidas ahí en San Vicente Fundación de Río Negro. Muchas gracias. Lo último que tengo que decirles es, primero, gracias al profe Joaquín y a todo su equipo, que los adoro enormemente, porque él bien lo supo, llegué a considerar, siendo yo una persona muy católica y de fe, llegué a considerar inclusive la muerte como un alivio al dolor que no cesaba, y hoy por hoy soy sano, independiente, funcional y sigo trabajando para seguir empujando a la gente para que no pierda la esperanza. Entonces, nada, un abrazo muy grande, muchas bendiciones. Qué testimonio tan bonito, doctor Alejandro. Dios lo bendiga a usted. Muchas gracias. Amén, muchísimas gracias. Bueno, chao. Hasta luego. Que esté bien, feliz día. Con razón me recomendaron ese testimonio. Pues de verdad, es que es de ojo aguado.
y como él, yo creo que hay muchas personas que por un dolor crónico piensan en cualquier solución y gracias a Dios hay otras soluciones porque Dios los capacitó para justamente buscar esas soluciones. Pasa mucho eso, personas, doctor William, que están desesperadas por dolores que incluso a veces no les encontrarán la razón o que se las encuentran, pero la medicación no les sirve y con una buena nutrición esto mejora tanto. Sí, No es un caso bastante. exclusivo del doctor Alejandro. No, pues. es bastante frecuente realmente encontrar que a consulta de medicina del dolor llegan ya los pacientes cuando han agotado estrategias farmacológicas, como fue este el caso, pues igual también un saludo para Alejandro, que hay que decirlo todo, es un muy buen paciente, o sea, para que las cosas funcionen también tienen que tener las personas compromiso. Total. Y partir de ese querer mejorar. Lo que les decía, no es solamente el tener que cumplir una recomendación médica, porque cuando yo voy a partir de ese tengo que hacer, es como una restricción que me generan y como una carga. Pero cuando yo arranco ese quiero aliviarme, quiero mejorar, quiero incluir estos hábitos de vida saludable dentro de mi vida, y los incorporo más fácil y hago más fácil y más llevadero el proceso. Entonces se necesita también de un buen paciente, se necesita también de una buena orientación frente a los tratamientos no farmacológicos, dentro de los que hace parte, por supuesto, los cambios en la alimentación. ¿Querías decir algo, Jacqueline? Te vi muy emocionada oyendo ese testimonio. ¿Paciente realmente, tuyo? Sí, también, o sea, todo lo que realmente uno mira, Olga, dentro del proceso, digamos, de acompañamiento nutricional, es ver que el paciente no es únicamente porque usualmente acuden a nutrición, es, mira, necesito que haya como una vara mágica, me quite, me ponga y ya. Pero realmente nutrición es ver que el paciente es un punto de equilibrio en todos sus aspectos. Así como hay que nutrir el cuerpo físico, hay que nutrir también al paciente desde su parte espiritual, su parte emocional. Por eso realmente en Cuerpo y Mente hacemos toda esa parte, de que no solamente es nutrición y quite, que es casi que de lo que más nuestros pacientes huyen en un momento de consulta, porque llego a una consulta y es no, pero cuando ves la alternativa, como lo que nos contaba ahorita el doctor en su testimonio, es saber que tengo la magia de los alimentos, que los puedo transformar en que se vuelven medicinas también y que me ayudan realmente a sanar. Entonces es buscar esas alternativas y que mi paciente pueda lograr esos objetivos. Pues a propósito de lo que nos dice Jacqueline Cárdenas, nutricionista y dietista invitada hoy en Sana que Sana, va la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Luz Dari. ¿Hay algunos alimentos que nos pueden servir para contrarrestar la inflamación? Usted decía que hay alimentos que pueden curar. Y va de la mano con lo que le pregunta nuestra televidente. ¿Hay algunos alimentos más recomendados para contrarrestar o para aliviar ese tipo de asuntos? Sí, lo que pasa es que dentro de la ciencia de la nutrición es tener presente que los alimentos son como si fueran un botiquín que tenemos realmente en casa. Entonces es simplemente empezar a adecuar el consumo de más frutas, de más verduras, obviamente detectando qué alimentos pues son los que nos desencadenan situaciones de alergia, intolerancia, pero que también podamos volver a productos, por ejemplo, como alimentos orgánicos, ¿cierto? Ir eliminando los productos que usualmente de la mano siempre llevamos con el doctor Joaquín, que es elimine los azúcares. Entre más industrializado o procesado está el alimento, entonces lo que va a hacer es afectar más nuestro sistema inmune. Entonces lo que buscamos es alimentos que eleven ese sistema para que la respuesta, digamos, de la situación de inflamación empiece a hacer una mejoría como tal. Entonces el uso, por ejemplo, de más frutas, de más vegetales, de evitar, por ejemplo, productos fritos como lo que usualmente comemos en la industria. Horneadito todo. Es preferible asados, productos a la plancha, salteados. Es lo que realmente empieza a modificar y esa realmente es la magia de la alimentación. Eso es lo que nos hace a nosotras como nutricionistas llevar de la mano a ese paciente y cumplir esos objetivos. ¿Por qué los alimentos, doctor, procesados como los que estamos nombrando afectan nuestro sistema inmune? Es que no entiendo, ¿cierto? Uno como no es médico ni nada por el estilo, ojalá. No entiende uno qué es lo que pasa en el sistema inmune con ese tipo de alimentos en términos físicos. Los alimentos procesados tienen una cantidad de aditivos, les colocan colorantes, conservantes, les colocan una serie de productos que resaltan incluso el sabor
y resaltadores de sabor Y los hacen más que hagan, adictivos. exactamente, que los hagan más adictivos, que se coma, que uno empiece y no pueda parar. siga y siga. Entonces No, a mí son- nunca me ha pasado. nunca. Dios mío. Con seguridad que sí, porque los encontramos en la mayoría de los productos cuando vamos a un supermercado, pues muchos de los productos contienen este tipo de cosas. Ahora, no todos son malos, no todos son malos, pero preferiblemente lo que decía ahora Jacqueline es buscar esos alimentos frescos, orgánicos, que no cuenten con esa cantidad de aditivos, porque precisamente varios de ellos en nuestro cuerpo se comportan como un agente que empieza a generar una respuesta inmunológica, y esa respuesta de cansa. nuestro sistema inmune tratando de defenderse de eso es lo que va perpetuando, generando esa inflamación. Como un cuerpo extraño y el sistema inmune lo está atacando. Eso más o menos así. Oh, y uno Claro. echando y echando. Sí, es que realmente el sistema de defensas es como si fuera, como que tuviéramos una base militar, nos vinieran a atacar, pero llega un momento que agoto tanto mi base militar que llega y dice, bueno, ahora ¿cómo me Qué buen defiendo? símil ese. ¿Cómo me defiendo? ¿Cierto? Entonces por eso empieza la respuesta inflamatoria, a decir, mando la alerta de, hay algo que me está diciendo, ya no da más. Entonces ahí es donde aparece el dolor y el desencadenamiento de otras cosas. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a como a ayudar a sanar esa parte. Cambiemos hábitos, empecemos con rutinas de ejercicio, alimentación sana, procesos emocionales que también hay que empezar a restablecer, y empieza un punto de equilibrio con el paciente. Qué maravilla. Veamos esta pregunta. Recuerden que nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Aquí va una, creería yo que es para Jacqueline. Muy buenos días para ti también. Tengo un sobrinito de 4 años, lleva 2 con una dieta muy estricta, porque es alérgico a muchos alimentos, como la papa, el arroz, todos los productos de vaca, el banano, el plátano y otros. Mi pregunta, ¿esta condición mejorará con el tiempo o será para el resto de su vida? Gracias por escribir. Bueno, Olga, y para nuestra consultante es importante tener presente, a los 4 años posiblemente fue una introducción incorrecta de alimentos. Ese es otro tema. Que eso es superimportante. importantísimo. Casi todas las mamás, cuando están en esa etapa de la crianza, pasan, digamos, de la lactancia materna al proceso de alimentación complementaria, y hacemos una introducción de ciertos alimentos que pueden desencadenar estas situaciones, alergias, Recibidos antes de tiempo. antes de tiempo. Entonces, puede llegar a desarrollar todas estas situaciones, y muchas veces hacemos restricciones muy fuertes, y en esta etapa pienso que es saber ubicarle al paciente los alimentos, porque en la edad de los 4 años estamos en un potencial de crecimiento grandísimo. Entonces, si quitamos estos alimentos, estoy aquí de forma como de enlazando la información que tienen aquí en esta pregunta, posiblemente debe de haber un proceso de estreñimiento. Cuando hay mi intestino no evacúa los alimentos de forma correcta, es como cuando tienes una canequita con alimentos allí o todo lo que fue el desecho, y llega un momento que el intestino rebasa toda esa mucosa, o el intestino como tal, esa pared, y lo que hace es permearlo, y sigue pasando todo ese producto porque no se evacuó. Entonces, como no se evacúa, hay una intoxicación. Entonces, posiblemente el cuerpo no está respondiendo porque el intestino está totalmente trastornado. Entonces, allí lo que hay que empezar es a mirar y evaluar qué tanta fibra está consumiendo esta persona que tiene esta situación, este chiquitín. Y analizar de base realmente a qué está haciendo alergia y a qué está haciendo una intolerancia, porque la idea es que el paciente mejore y que se restituya a una alimentación sana, no a que vuelva otra vez al hábito incorrecto, sino a que ya mantenga el hábito saludable, porque realmente el hábito saludable es para toda la vida, es algo que el cuerpo te lo va a agradecer totalmente. Perfecto. Ahí está entonces la respuesta. Nuestros invitados de hoy, el doctor William Joaquín, anestesiólogo especialista en dolor, Jacqueline Cárdenas, nutricionista, nos están hablando hoy de alimentos que inflaman. Y ojo, no estamos hablando solo del colon, de la pesadez estomacal, que también es muy importante. Testimonios como el que veíamos ahora dan cuenta de la importancia de una buena alimentación, incluso para curar enfermedades que con los medicamentos tradicionales a veces es difícil controlarlas. Sus inquietudes las estamos esperando en el 305-316-6560. Esto es Sana que Sana, ya volvemos. Alimentos que inflaman es nuestro tema de hoy en Sana que Sana, y a propósito de esto,
la siguiente información. Algunos alimentos que inflaman: alimentos muy condimentados y ricos en grasas, bebidas gaseosas, café, té negro, productos con gluten, sal y azúcar en exceso. A ver, Jacqueline, lo muy condimentado, los ricos en grasas, no habíamos nombrado ni bebidas gaseosas, ni café, ni té negro. Los otros dos creo que sí. ¿Qué podemos decir sobre eso? A ver, Olga, de acuerdo a todo lo que está aquí y que estás mostrándonos es, por ejemplo, lo que hace, digamos, los productos como el azúcar, el exceso de sal, es que el cuerpo tenga que esforzarse más en metabolizarlos, es decir, transformarlos para que se vuelva, entre comillas, un nutriente. Entonces le cuesta más esfuerzo, se desgasta energéticamente y pues obviamente va a hacer que no haya un punto de balance. Entonces ese tipo de productos son unos causales, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, la sal es otro de los productos que empezamos a restringir un poco, porque ella como tal puede llegar a eliminar líquidos que necesitamos para movilizar nuestros nutrientes. Entonces, si hay menos líquidos, lo más seguro es que esos nutrientes se van a perder dentro del proceso nutricional. Entonces, por eso en los cambios alimentarios ya no estamos poniendo la sal común, que es la que totalmente usamos en el diario vivir, más bien estamos a un uso de sal marina o de sal del Himalaya, que realmente en su composición ayudan a contrarrestar este efecto, obviamente con unas cantidades adecuadas, que es lo que de pronto el paciente se desfasa o se desliga de lo que es la porción diaria. Lo mismo pasa con los productos de contenido alto en grasa. Entonces las grasas como tal van a hacer que el hígado no responda ante esa respuesta metabólica. Entonces por eso hay que empezar a estabilizar. No es tanto como de quitemos todo, sino vamos a poner todo en un punto de balance de acuerdo a esa necesidad del Las paciente. gaseosas y el café. Total. Lo que pasa es que la gaseosa en su proceso de elaboración es una bebida carbonatada, es decir, que pasa igual que como las sales. Son productos que sacan de nuestro cuerpo líquidos y esos líquidos son necesarios para el sostenimiento de muchos procesos, tanto digestivos, por ejemplo, si al estreñimiento lo vamos a asociar, es que tengo una cantidad de líquido que perdí, se reseca esa mucosa, no puede salir, porque a eso asumémosle que la población colombiana tenemos un bajo consumo de fibra, de fruta, entonces no hay suficiente líquido y aparte de eso no como fibras que me movilicen y le estoy sumando un producto que tiene sales, que elimina los líquidos, pocos o muchos que ya tenemos allí para poder hacer proceso digestivo. Entonces ahí está parte de la razón de por qué se empiezan a restringir ese tipo de sustancias. Perfecto, vamos a responder algunas preguntas. Buenos días, mi nombre es María, un abrazo para ti, María. Viví en Itagüí, ay, hermosa. Mi pregunta es, ¿los alimentos mal manipulados también pueden causar inflamación? Gracias a ti por escribir, María. Bueno, yo creo que esa pregunta sí, va más para Jacqueline y realmente sí, o sea, hay que aprender a preparar también los alimentos. Nosotros hablamos mucho, recomendamos mucho las semillas, por ejemplo, los frutos secos, y ellos requieren de una preparación previa para que nuestro organismo la asimile mejor. Entonces, Jacqueline puede darles una instrucción. Lo que mejor al pasa respecto. es que de lo que dice el doctor tiene relación con lo siguiente. Todo empieza desde las buenas prácticas de manipulación, o sea que cuando yo compro un alimento tengo que saber que en el proceso de empaque vienen ciertas sustancias que pueden desencadenar también este tipo de alteraciones, ¿cierto? Porque vuelve y juega. Si entran sustancias incorrectas a mi cuerpo, cualquier agente que vea que me pone en riesgo la salud, él automáticamente saca ¿a quién? A su cuerpo de defensa, ¿cierto? A su ejército. Su ejército. Entonces lo que va a hacer es que decir, bueno, ahora me toca sobreesforzarme. Entonces en este orden de ideas, muchos de las nutricionistas recomendamos productos como lo que es el maní, las almendras, nueces, o lo que son los granos, ¿cierto? Los frijoles, las lentejas, que son leguminosas. Entonces casi siempre nuestros pacientes dicen, bueno, pero yo me comí esto y ¿por qué desarrollé una inflamación? Otros es algo en la piel, pero realmente es porque hay antinutrientes. Esos antinutrientes están allí y debemos inactivarlos. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar lo que son frijoles, lentejas, ellos deben de pasar por un proceso de eliminación o la inactivación de las sustancias que vienen allí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coges agua caliente, ¿cierto?
y lo que pones es el producto, por ejemplo los frijoles, las lentejas, los sumerjo en esta agua, les rayo muy buena cantidad de jengibre, que es un producto que ayuda a potencializar lo positivo del alimento y elimina sustancias que, pues, que son negativas. O sea que para cuando los nosotros. pones a remojar, que los frijoles siempre se pueden dar a Entonces, remojar. usualmente, ¿qué hacemos? Todos nosotros los colombianos, ¿qué hacemos? Ponemos en agua que por la noche a remojar el producto, ¿cierto? Y está perfecto, porque de ahí lo que estamos sacando son impurezas o cosas que de pronto estuvieron en la manipulación del empaque. Al otro día yo elimino esa agua, pero con agua caliente, ¿cierto? Que ya pasó por proceso de ser hervida, entonces está muy muy caliente en ebullición, apago mi fogón, pongo allí el producto y le rayo jengibre. Entonces lo que hago es taparlo, ya no tiene encendido el fuego, ¿cierto? Lo dejo unos 15-20 minutos y luego boto esa agua, lavo muy bien y ahí sí ya hago la preparación. Entonces lo que hice fue activar los nutrientes buenos y los antinutrientes se los eliminé con ese producto. Entonces eso es lo que por lo general le genera distensión, que genera de pronto molestias o alergias como tal. Y en los frutos secos, algunos deben de pasar por un proceso de calor, entonces los metemos en un hornito unos minutos para que se activen esas sustancias y ya puedan ser digeribles. O sea que la respuesta es sí, y ese es un tema que tenemos que hacer. Completo programa, manipulación adecuada de alimentos. Doc, usted hablaba de carnes rojas, hablaba de grasas. El doctor Alejandro nos decía que las dejó. ¿Por qué un dolor crónico tan teso? Me recuerda el diagnóstico que él tenía, epicondilitis. Espondilitis anquilosante. ¿Y es? Es una inflamación básicamente que se manifiesta especialmente en los dolores de columna, especialmente espalda baja, porque se va como pegando la columna, se va volviendo rígida. ¿Y por qué por esa inflamación. columna se va despegando y se va soltando con una buena alimentación? Insisto, fisiológicamente, ¿por qué sucede eso gracias a no comer carnes rojas y productos procesados y grasas y todo lo que estamos nombrando? Bueno, es importante tocar ahí un tema que es la parte epigenética. Eso, ¿por qué voy allá? ¿Qué es eso, doc? Eso es, yo tengo un contenido genético en mi cuerpo, tengo una carga genética. Vengo marcado con eso. con algo, ¿cierto? Marca que, por cierto, voy a traer desde mis antepasados. Y esos antepasados, frente a lo que consumen, frente a su parte nutricional, va generando unas marcas genéticas que van a perdurar hasta 10 generaciones incluso. Entonces, cuando yo tengo una carga genética cualquiera, la que tenga, para desarrollar X o Y enfermedad, básicamente está ahí. Pero si a esa carga genética que existe en mi cuerpo empiezo a someterla a cierto tipo de agentes, como agentes nutrientes o alimentos más bien que llegan e inflaman, o también a un estrés crónico, a efectos tóxicos como de cigarrillo, ambientes tóxicos, entonces esa carga genética que tengo yo ahí es más fácil que desarrolle ciertas enfermedades. Que se exacerbe. Exactamente, entonces yo tengo esa carga ahí y puedo hacer, basado en estilos de vida saludable, que se desarrollen o no ciertas enfermedades. Entonces, cuando yo ya las he desarrollado y empiezo también a modificar ese estilo de vida completamente, como fue este caso, entonces, ¿qué vamos haciendo? Que nuevamente vamos dándole al cuerpo las herramientas, porque nuestro cuerpo está diseñado para regenerarse, para sanarse, pero cuando le metemos tanta cantidad de tóxicos que vienen de la alimentación, que vienen desde nuestro pensamiento, de nuestra parte emocional, de nuestra parte espiritual, de lo que respiramos también en el ambiente, entonces no le favorecemos al cuerpo esos episodios o esos momentos de desinflamación o desintoxicación que normalmente hace. Entonces facilitamos que ciertas enfermedades se vayan desarrollando y modificamos la epigenética, de modo que esa parte genética la podemos modificar con nuestros pensamientos, con oración, con meditación, con cambios en la alimentación, con ejercicio. Todos esos estilos de vida saludable pueden llevar a que ciertas enfermedades se presenten o no. Explicación muy clara, doctor William, y con esa explicación tan importante nos vamos para nuestra segunda pausa. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana, alimentos que inflaman. Tenemos bastantes mensajes en WhatsApp, no se preocupen, ya los vamos a contestar cuando regresemos a Sana que Sana. Y estos últimos minutos los vamos a dedicar a ustedes, a responder sus preguntas. Empecemos entonces. Buenos días para ti también. Me estoy recuperando de una mielitis desde hace mes y medio. ¿Qué es mielitis, doctor? La mielitis es una inflamación en la médula espinal. Perfecto. Dolorosa, me imagino. Quisiera saber qué alimentos evitar para mejorar, pues me duele bastante detrás del muslo izquierdo. Hago ejercicio y tomo medicina. ¿Qué le podemos decir?
Bueno, básicamente los alimentos que hemos estado mencionando, los que van más de la mano con la inflamación son estos que hemos hablado, los azúcares, endulzantes, alimentos a base de harina de trigo, las carnes rojas, los alimentos pues, fritos, utilizar este tipo de aceites así, y los lácteos. Estos serían como para iniciar, pero siempre para una respuesta nutricional es mejor individualizar también porque hay que ir haciendo compensaciones de otras cosas, de otros nutrientes. Perfecto. Buenos días, gracias a ti por vernos. Quiero saber qué relación hay en que después que dejé de elaborar me volví paciente crónica de gastritis. En las endoscopias salen esofagitis crónica, hernia hiatal y también bacteria Helicobacter. En 2 meses me dice el gastroenterólogo que tiene que realizarme una cirugía laparoscópica para... Una cirugía Nissen es una cirugía antirreflujo. Ajá. ¿No Mi tratamiento es metocolopramida y deslanzoprazol. ¿Qué le podemos decir? Muchas veces este tipo de medicamentos que son inhibidores de bomba de protones, por ejemplo el esomeprazol, lansoprazol, bueno, todos los que terminan más o menos similar, lo que hacen en nuestro estómago es inhibir la producción de ácido. Nuestro estómago necesita mantener un nivel de ácido para mantener es constante la producción de moco, y cuando hay ese nivel de ácido, nuestro esfínter, o sea, como la puerta que hay desde el esófago hacia el estómago, se cierra cuando hay suficiente ácido. Si lo que estamos tomando es omeprazol y estos otros, estamos contrarrestando que nuestro estómago produzca ácido, no produce moco y facilita que el esófago se abra, pues que esa puerta, ese esfínter se abra. Entonces, si ese tipo de medicamentos son buenos cuando los tomamos en un tratamiento, digamos de alguna manera agudo, 2, 3 meses y no más de ahí. O sea, no debemos tomar esos medicamentos crónicamente, que porque estoy tomando X o Y medicamento tengo que tomar toda la vida omeprazol. No, tenemos que buscar al contrario estrategias para acidificar mejor el estómago y de esa manera de ahí en adelante también facilitar la recuperación de todo el colon y el intestino. Y veas, ha preguntado que pareciera ligada a esta. Tengo gastritis crónica, el gastroenterólogo me formuló de forma indefinida esomeprazol 2 veces al día por tiempo indefinido. En realidad me han iniciado unos dolores de cabeza constantes que no controlo con ningún medicamento. ¿Será que es efecto de este medicamento? Pues el esomeprazol como tal, bueno, todos los medicamentos realmente tienen efectos adversos, hasta el acetaminofén, todos tienen efectos adversos. Entonces, lo que tenemos que procurar y lo que buscamos nosotros como equipo interdisciplinario, en lo posible es optimizar los manejos no farmacológicos. Dentro de ellos hay maneras que con cambios nutricionales podemos optimizar a los pacientes que sufren de gastritis, que sufren de problemas intestinales y del colon, a que faciliten la recuperación de esta parte intestina sin necesidad de estar dependiendo 100% de este tipo de medicamentos. Entonces hay estrategias diferentes a tomar esomeprazol toda la vida y de esa manera contrarrestamos los efectos adversos que pudiera eventualmente ser ese dolor de cabeza. Jacqueline, 30 segundos para esta respuesta. Gracias por mi caso es los lácteos, papas, creo, sí, y carnes rojas. No, pepas, sabes que debe ser pepas porque son las leguminosas, los granos. Ah, los lácteos, las leguminosas y las carnes rojas me dan estreñimiento, ¿no? Ajá. Me demoro hasta 3 días para lograr. Y por no comer lácteos me duelen mis rodillas y manos. Tengo 43 años. ¿Qué le podemos decir rápidamente? Lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza, que siempre nos han puesto, es que obtenemos calcio de los lácteos. Y realmente no. Nosotros después de una edad no hacemos absorción realmente de calcio con este producto. De hecho, los lácteos van hasta los 7 años. Como tal, de los 7 para adelante nosotros no hacemos una absorción de este tipo de sustancias. Entonces hay que primero pensar en eso, que el cuerpo de esta paciente seguramente está gritando en este momento diciendo: alto, no hagamos más acidez, que es lo que hablábamos ahorita, es una acidez de la sangre, genera un proceso de mala absorción, el intestino muy seguramente está muy congestionado y está ya empezando a generar otras lesiones. Entonces ahí lo que hay que empezar es a pensar de que no necesita, para su dolor articular muy seguramente es una respuesta inflamatoria, como ya lo hemos trabajado con nuestros pacientes. Ahí es importante eliminar lácteos, pero saber que hay otras formas de reemplazar y obtener calcio, como lo que son los productos como brócoli, espinacas, que son de color verde intenso y nos dan muy buen aporte de calcio.
De los granos ya sabemos que es el manejo, digamos, en la técnica de manipulación de cuando previamente los voy a preparar para que así mismo podamos tener una respuesta de buena cantidad de fibra y consumo más alto de fruta y verdura. Perfecto. Doc, finalmente y rapidito, si yo soy una paciente que consumo carnes rojas, lácteos, grasas y no siento que me hacen daño, ¿debería dejar de consumirlas también? Cuando el cuerpo está acostumbrado a consumir ese tipo de alimentos, no nota, porque viene como una inflamación crónica, entonces no vamos a notar que ciertos alimentos nos van a caer mal. Pueden hacer la prueba de dejar de consumir estos alimentos por un tiempo. Me pongo ese 3 reto, pues. semanas, 2 semanas, y después los puedes ir introduciendo progresivamente, no todos al tiempo, sino bueno, ahora vamos a empezar con la carne roja y ver qué pasa, cómo mi cuerpo la asimila y cómo lo siento. Y seguramente Buen van a notar experimento. cierta diferencia. Buen experimento. Nos despedimos entonces a Jacqueline Cárdenas, nutricionista y dietista, al doctor William Joaquí, anestesiólogo especialista en dolor, ambos de cuerpo y mente. Gracias por estar con nosotros. Conclusión final rapidita. La conclusión final es que el cuerpo tiene su forma de sanar, entonces a través de los alimentos volvemos toda una medicina, entonces hay que sanarse así. Bueno, de mi parte la conclusión final es que el dolor no es solamente pastillas, que tenemos que utilizar cambios en los hábitos de vida saludables, dentro de ellos la alimentación muy importante. Y mi conclusión final es que el testimonio que tuvimos hoy con el doctor Alejandro Urrego lo dijo todo. Un hombre que buscó de todas las maneras curar ese dolor crónico que lo tenía al borde del desespero y gracias, entre otras cosas, a un cambio en su estilo de vida, incluida una muy buena alimentación, la vida le cambió completamente. Nos despedimos, ya saben entonces, la mesa está servida, alimentos que inflaman y los que no, uno decide. Nos despedimos mañana a las 11 de la mañana, vamos a hablar de un tema también relacionado con nutrición, pero distinto, inapetencia en los niños. Súper. Si usted es el que tiene que jugar avioncito todo el día, rogar, castigar y premiar para Hay que el que niño buscar coma, estrategias. ponerle la tablet, mejor dicho, por favor, abuelito, papá, mamá, vean mañana Sana que Sana. Hasta mañana.